Se evitó el colapso del gobierno, por lo menos hasta diciembre. La gran expectativa es si el plan de infraestructura es aprobado o si Joe Biden sufrirá su primera gran derrota. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos en Washington. Una vez superado el cierre del gobierno, temporalmente, ahora el Congreso se enfrenta a la discusión del paquete de reconciliación presupuestaria. El debate tiene divididos a los demócratas en el Senado. Alfredo Miranda desde Washington con los últimos detalles. El Congreso dio la aprobación final a un proyecto de ley de gastos que ampliaría los fondos federales hasta principios de diciembre. El presidente Biden lo firmó convirtiéndolo en ley, evitando de esta manera el temido cierre del gobierno. Ahora, la pugna está centrada en la aprobación de dos piezas legislativas vitales para la administración Biden, sobre las cuales existe una profunda división. Esto es un momento muy serio para el país, porque no es solamente republicano y demócrata, es entre los demócratas, particularmente en la Cámara de Diputados, y hay división entre los demócratas en el Senado por los dos senadores que no están de acuerdo con sus colegas. La pulseta demócrata en la Cámara Baja es entre progresistas y moderados. Los primeros exigen la aprobación del paquete de reconciliación presupuestaria de $3.5 billones antes de aprobar la propuesta bipartidista de infraestructura, algo con lo que los moderados no están de acuerdo. Mientras en el Senado, dos senadores demócratas se oponen al monto, entre ellos el senador Joe Manchin de Virginia Occidental. Mi límite ha sido de $1.5 billones, porque creo en lo que podemos hacer, las necesidades que tenemos y lo que podemos permitirnos hacer sin cambiar nuestra sociedad a una mentalidad asistencialista. Implícitamente, Manchin se refería a la llamada infraestructura social, que contiene el paquete de reconciliación presupuestaria orientada a expandir Medicare, además de otorgar beneficios de educación y salud, entre otros. Bajo la amenaza progresista de votar en contra del paquete de infraestructura, la presidenta de la Cámara Baja dijo que de todas maneras la someterá a votación. Procederemos de manera positiva y llevaremos la propuesta a votación. Lo haremos de manera que se pueda ganar. Hasta ahora todo va bien, en dirección positiva. A esta hora nuevamente el país está a la expectativa. En cualquier momento la propuesta de infraestructura se pondría a votación. Aún está por verse si los progresistas se sumarán para aprobarla o descarrilarán la propuesta, como lo anticiparon. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición. En otra información, el nuevo mandato de la Suprema Corte de Justicia inicia el lunes y el inicio va a ser bastante controversial, principalmente por la polémica ley en contra del aborto en Texas, aprobada por un estrecho margen, lo que ha provocado una división entre los magistrados. Entre los que han expresado su frustración está la jueza Sonia Sotomayor, quien aconsejó durante una conferencia con estudiantes de leyes hace solo unas horas que la única forma de cambiar es ejerciendo presión. Y el gobierno también intenta proteger a millones de indocumentados de la deportación. Las nuevas guías del Departamento de Seguridad Nacional aclaran que ya no será el objetivo de arrestos de los agentes migratorios. En Nueva York, Ángela González con los últimos detalles. El solo hecho de ser indocumentado no será una razón para ser deportado. Este es el crucial anuncio que acaba de hacer el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y que es una consecuencia de una demanda el pasado mes de agosto por el estado de Texas, dejando claro y de manera oficial que los agentes de inmigración deberán cumplir este lineamiento que ya se venía aplicando desde hace unos meses atrás. Los principios son los mismos. Las prioridades de deportación vienen siendo las mismas. ¿Y quiénes son prioridades de deportación? Aquellas personas que constituyan un peligro para la seguridad nacional, un peligro para la seguridad pública y un peligro para las fronteras. Así, Mayorkas reconoce que muchos inmigrantes sin papeles que han estado por generaciones contribuyen al bienestar del país y muchos han sido los primeros en responder en la batalla contra el COVID-19 y ya no estarán en la mira de las redadas y recursos de ICE. Sin embargo, los ingresados o detenidos después del 1 de noviembre de 2020 no serán cobijados por estos procesos discrecionales. No le hace si eres indocumentado, si tienes estatus, no estatus. Cualquier persona, si estás en los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos aplica. ¿Okay? Y con eso hay ciertos derechos que cada persona tiene. ¿Okay? Ahora, lamentablemente,
las personas que han llegado desde recién, que se encuentran en la custodia de inmigración y en la frontera, lamentablemente, esos derechos son muy limitados. Pese a esto y a entrenamientos más humanos al interior de la migra, un grupo de demócratas ha hecho un llamado para abolir ICE debido al secreto y dificultad para monitorear sus operaciones. Los lineamientos de este memorando entrarán en vigencia a partir de noviembre 29 y dejan por fuera a los migrantes que se encuentran en la frontera y a los más de 400,000 que se calcula podrían llegar en el mes de noviembre. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Cierre de Edición. Mientras tanto, una corte de apelaciones le ha dado luz verde al gobierno para seguir expulsando a familias migrantes bajo el título 42 debido a la pandemia del coronavirus. La decisión ocurre a pocas horas de que entrase en vigor un freno ordenado por un juez de distrito. El título 42 es una medida que fue adoptada durante la administración anterior que agiliza la expulsión de forma acelerada de familias migrantes con niños en la frontera con la República Mexicana. También la administración del presidente Joe Biden volvió a tomar medidas para eliminar la ley migratoria de permanecer en México. El Departamento de Seguridad Nacional redacta un memorándum que cancelaría la medida implementada por Donald Trump que obliga a los migrantes a esperar al otro lado de la frontera el resultado de sus peticiones de asilo. Pero la decisión final estaría ahora en manos de la Suprema Corte del país. En California, mientras tanto, se avecina un tsunami de desalojos, ya que la protección que permitía que millones de familias viviesen en sus hogares sin pagar renta a causa de la crisis sanitaria va a llegar a su fin. Dayanis López con el siguiente reportaje. Tras el fin de la prórroga contra desalojos a partir del 1 de octubre, propietarios podrán enviar a corte a inquilinos por incumplimiento de renta. Van a estar a un mayor riesgo de estar en un proceso de desalojo o incluso ser desalojados de sus casas. Los propietarios han seguido archivando demandas sin parar. Una realidad que tienen incertidumbre aproximadamente a 724,000 hogares en California, esto de acuerdo a The National Equity Atlas. Pues sí debo, no me acuerdo cuántos, pero sí debo. California paga hasta 18 meses de alquiler atrasados, así como los servicios públicos, lo que significa que miles de personas no quedarían en la calle. Tú puedes aplicar y es importante que apliques ya mismo porque también te va a ayudar a tener más protección. Actualmente, quienes están protegidos son los que pagaron al menos 25% de su alquiler entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021, y los inquilinos que no pueden ser desalojados por ningún alquiler adeudado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de ese mismo año. Para recibir el alivio de alquiler, debe demostrar que fueron afectados económicamente por la pandemia y que ganan menos del 80% del salario medio del área. La comunidad indocumentada también es elegible. No obstante, para quienes van a solicitar el alivio de renta o aún están en espera de recibir una respuesta, tampoco serán desalojados. Y a pesar que expira esta moratoria contra desalojos, todavía hay tiempo para que solicite la asistencia de renta y no ser desplazado de su hogar o negocio. Solo tiene que visitar la página web www.housing.ca.gov. Existe también ayuda legal gratuita. En Los Ángeles, California, Dayanis López, cierre de edición. Gracias, Dayanis. En otra información, el mandato de vacunación de la Casa Blanca causa división entre los estadounidenses. Esto es lo que reveló una encuesta de la Associated Press North Center for Public Affairs Research. El 51% aprueba exigir que la mayoría de trabajadores se vacunen o realicen pruebas periódicas del COVID-19, mientras que un 34% la desaprueba, un 14% no tiene opinión alguna al respecto. Y urgen a las mujeres embarazadas a vacunarse después de varias muertes y de darse a conocer que la mayoría de ellas que están hospitalizadas no han recibido la dosis, poniendo en peligro no solamente sus vidas, sino que también las vidas de sus bebitos. En Miami, Florida, Antonio Belchi nos amplía. 22 mujeres embarazadas murieron en agosto de COVID-19, el número más alto desde el inicio de la pandemia en Estados Unidos, según los CDC. Y de acuerdo al Surveillance Network, 97% de las mujeres embarazadas hospitalizadas no estaban vacunadas. Los hospitales también han notado un incremento de los ingresos de embarazadas que no se han puesto la dosis. El mensaje de las autoridades sanitarias es claro: los que no están vacunados, sin importar la edad, tienen hasta 11 veces más probabilidades de morir. Al menos en Estados Unidos, que 1 de cada 100 mujeres embarazadas infectadas por COVID-19 pueden terminar en la terapia intensiva.
La situación es tan preocupante que las autoridades sanitarias hicieron un llamado urgente a las embarazadas para que se vacunen, ya que solo un 31% de ellas lo hicieron. Los CDC afirman que las vacunas no suponen ningún riesgo e incluso señalan que al inocularse no solo se protegerían ellas, también los bebés. De no vacunarse, los riesgos serían nacimientos prematuros, bebés requiriendo cuidados intensivos y hasta se reportaron casos de bebés que nacieron muertos. Ya en los estudios no se vieron diferencias en los resultados en salud ni para la madre ni para el feto, lo que sería en adversos a nivel de riesgo de vacunas. Los estudios científicos han demostrado además que las vacunas incluso pueden en muchos casos dotar de anticuerpos al feto, por lo que en el momento de nacer el riesgo sería mucho menor. La misma reacción que causa esta protección contra la infección a la madre quizás pueda cruzar en la placenta y proteger al bebé. Ahora el debate se centra en si de aquí a un tiempo la población tendrá que volverse a vacunar con la tercera dosis. Parece que la decisión tomará un tiempo. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, cierre de edición. Aparentemente nos estamos acercando a un colapso del sistema de suministros a nivel mundial después de 2 años de la pandemia. Las organizaciones y sindicatos de trabajadores de aerolíneas advierten que conductores de camiones y personal de buques contenedores, que suman unos 65 millones de personas, están experimentando cansancio. Incluso muchos están abandonando sus empleos, lo que pone a la cadena de suministros bajo una tremenda amenaza. Una breve pausa. Los invitamos a que sigan sintonizándonos en Cierre de Edición. Estados Unidos no es necesariamente el sueño de muchos haitianos. Muchos están quedando a vivir en una ciudad fronteriza. Le explicamos. Una tecnología que permite dar seguimiento a las armas del ejército está siendo rechazada por algunas de las ramas de las fuerzas militares. El problema es que la tecnología usada para rastrear también puede ser usada por el enemigo en el campo de batalla y detectar incluso a las tropas. Los infantes de Marina la han rechazado y la Marina misma ha detenido su implementación. Y la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, se está convirtiendo en el destino de los haitianos. Muchos de ellos tienen ya prósperos negocios o laboran en diversas fábricas y ahora incluso también están ayudando a sus compatriotas recién llegados. María Teresa Sarabia nos tiene más al respecto. Cuando el campamento improvisado en la frontera de Del Río, en Texas, fue desmantelado, muchos se preguntaron dónde estaban los miles de haitianos. Algunos fueron liberados en Estados Unidos, otros detenidos y deportados. Pero un grupo viajó a la ciudad fronteriza de Tijuana, donde ya había un buen número de compatriotas. Entre los que llegaron a Tijuana está Alexander Gerby, quien cuenta la travesía que emprendió para evitar que lo arrestaran a él y su familia, evitando recorrer las rutas peligrosas y pagando para no ser secuestrados. No puedo contar cuánta plata yo gasto para llegar hasta aquí. Tenemos una hija, hay que comprar todo lo que necesita una hija. ¿Pero por qué elegir a la ciudad de Tijuana? La razón es que hay muchos haitianos establecidos en la ciudad. Incluso algunos tienen negocios y esta red está ayudando a otros a cruzar a Estados Unidos y proporcionándoles comida y albergue temporales. Uno de los ejemplos de que Tijuana es una ciudad amigable con los haitianos es Félix Dim. Llegó a México hace 9 años y lleva 1 año trabajando en una fábrica de llantas. Hace poco cruzaron mucha gente de mi tierra y pues deportaron bastante. Pues aquí también puedo vivir bien mientras que uno está trabajando. Migrantes como Félix Dim cambiaron el sueño americano por el mexicano. Ahora muchos permanecerán en la frontera observando de lejos Estados Unidos e incluso considerando no cruzarla ante el temor de una deportación. María Teresa Sarabia, cierre de edición. Agregamos que algunos países como Panamá, por ejemplo, están frustrados con la administración del presidente Joe Biden. Según la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Erika Moines, ellos hicieron sonar las alarmas sobre la crisis migratoria haitiana, pero aseguran que la Casa Blanca jamás los tomó en serio. Y el anuncio de la Casa Blanca de que reabrirá ampliamente las fronteras a visitantes internacionales vacunados tiene a millones desesperados debido a que no hay una fecha específica. El gobierno solo dice que será en el próximo mes de diciembre. Los CDC aseguran que esperan tener una orden que va a requerir que las aerolíneas recopilen información de todos los pasajeros para el rastreo de contactos antes de dar una fecha segura.
Después de esta pausa, tenemos más información. Los cárteles mexicanos, el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, podrían ser los responsables de la muerte de 116 reos. Le explicamos. Los llamados autos chocolate están siendo regularizados en Tijuana, Baja California. Se trata de vehículos llevados de Estados Unidos de forma ilegal y sin el proceso de importación regular. Nuestro corresponsal de la frontera, Vicente Calderón, nos habla sobre esta situación. Don Gilberto acudió a registrar su auto ilegal ante las autoridades. Ahorita ya más fácil para mí, arreglar el carro, sacarle unas placas. Es este auto cuya vida útil terminó en Estados Unidos y ahora circula en México. Es irregular porque no pagó los impuestos para importarlo desde California. Por eso les decían chuecos y ahora chocolates. Si yo voy a importar un carro como el mío, por ejemplo, me van a cobrar arriba de $1,000. Como el de don Gilberto, hay cientos de miles de autos que entraron ilegalmente por la frontera mexicana. Va a haber regularización de estos carros. El presidente mexicano asegura que empezarán en Tijuana y luego extenderán el beneficio a otros estados del norte. Aunque no todos están de acuerdo, el sector automotriz del país dice que es competencia desleal y que por viejos causan una gran contaminación. Como no hay manera de rastrearlos, son perfectos para los criminales. Estos carros se utilizan para cometer delitos y hay que tener control. Son más económicos que un carro importado. Esta joven profesionista también pagó los cerca de $50 por registrarlo por seguridad para ella. La inseguridad está mal y yo salgo tarde de mi trabajo, entonces es más cómodo estar en un carro. Con el registro ya no teme que su auto sea requisado. Se espera que los detalles del decreto para la regularización de los autos chocolates se conozcan durante la siguiente visita del presidente López Obrador a Baja California, programada para los primeros días de octubre. En Tijuana, Vicente Calderón, noticiero cierre de edición. Una nueva tragedia vial en México. Se da a conocer que una persona perdió la vida, hay varios heridos. Colapsó el puente vehicular Cerritos-Tula, provocando la muerte de una mujer y lesionando a 4 trabajadores de la construcción. La estructura había sido cerrada el pasado mes de julio y reabierta, pero la reparación no había concluido. Esto, sumado a las intensas lluvias, podría haber provocado el desplome. Y la ciudad de Culiacán, el estado de Sinaloa, volvió una vez a vivir momentos de violencia. Esto ocurrió cuando un convoy de 8 vehículos con hombres armados recorrió varias zonas de la ciudad disparando contra las cámaras de video de vigilancia. La acción sucedió durante la madrugada. Muchas familias buscaron refugios temerosos de que fuese parte de un ataque por parte del cártel de Sinaloa. Por lo menos 80 cámaras fueron destruidas. Y el largo brazo de los cárteles de la droga mexicana estaría detrás de la masacre de reos en el Ecuador. Hasta ahora sabemos que 116 reclusos perdieron la vida en los enfrentamientos dentro de una prisión. Abel Álvarez con los detalles. ¡Yo quiero el cuerpo de mi hermano! La desesperación y la angustia iba en aumento en la morgue de Guayaquil. Este jueves, familiares desesperados se reunieron para recibir noticias sobre sus seres queridos, luego de que 116 reclusos fueron asesinados en un motín en la prisión de la ciudad costera. Me lo tengo que llevar en un cajón. Mi hermano era inocente. Detrás de las horrendas imágenes que circulan en las redes sociales, en las que se observan decenas de cadáveres, algunos de ellos decapitados, y escenas que parecen campos de batalla, hay algo siniestro. La violencia que se vivió está relacionada a disputas por territorio entre los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que operan a través de bandas locales como los Choneros y los Lobos. Una de las pruebas de que ambos cárteles armaron a los reos antes del sangriento enfrentamiento son estas armas de fuego encontradas dentro de la prisión, las mismas que usaron los presos entre ellos y contra la policía. La policía ingresó, nos atacaron con armas largas, armas cortas, tipo pistola, tipo revólveres, armas con fusil, pero la policía de manera profesional actuó sin disparar ni una munición. Las señales de que podría ocurrir esta tragedia fueron evidentes desde febrero pasado, cuando una disputa entre reos dejó 79 fallecidos. Con esta última masacre, el gobierno ha declarado un estado de excepción en todas las cárceles del país por 60 días. Soy Abel Álvarez, cierre de edición. Uno de los grandes ídolos de todos los tiempos, el Rey Pelé, abandonó el hospital después de un mes de haber estado internado.
Edson Arantes do Nascimento, de 80 años, fue dado de alta médica del centro israelita Albert Einstein en Sao Paulo. Esto ocurrió esta mañana. Los doctores aseguran que se encuentra estable después de la remoción de un tumor en el intestino, pero que va a seguir ahora bajo tratamiento de quimioterapia. Una pequeña pausa. Los esperamos en cuestión de minutos con más información. No sabemos si fue el susto, pero en la Florida un hombre realiza una acción valiente. Atrapó un cocodrilo con un bote de basura. Muy valiente. Se trata de Abdul Jane Malik, que jugaba con sus hijos en el patio delantero de su casa cuando sorpresivamente apareció el cocodrilo y pues tuvo que usar lo que tenía en la mano. Después de varios minutos logró que el cocodrilo metiera la cabeza a su cuerpo en el contenedor, procedió a cerrarlo y después lo llevó a un lago cercano para dejarlo en libertad. ¿Usted haría eso? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana en Cierre de Edición. Yo soy José Armando Ronstadt.